Buenas noches, ¿cómo están? Al leer lo que pasa y al analizar lo que pasa en la relación con los fondos buitres y en la negociación, yo me preguntaba por qué, si la humanidad avanzó tanto en un sector de los derechos humanos, por ejemplo, Convención contra la Tortura, Convención contra la Desaparición Forzada, las diferentes convicciones, las diferentes construcciones que fueron haciendo las sociedades, que fueron haciendo los pueblos, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tanto avance en ese campo, tanta protección que siempre será insuficiente? Y no estoy criticando el nivel de protección, sino lo contrario. Lo que digo es lo siguiente, entonces. ¿Por qué si se pudo hacer eso, no se puede llegar a un nivel de protección más alta de los pueblos respecto, por ejemplo, a la negociación de la deuda externa? Está con nosotros Leandro Depuy, presidente de la Auditoría General de la Nación, que además fue experto de Naciones Unidas y funcionario de Naciones Unidas en varios de estos campos y en lo que tiene que ver con varias de estas convenciones, en su creación y en su seguimiento. Gracias, Leandro, por estar acá con nosotros. Porque si pudimos, como género humano, construir una cosa, no somos capaces todavía, o no somos capaces de hacerlo más rápido, de construir un mayor nivel de regulación, un mayor nivel de protección, inclusive desde el punto de vista de los derechos humanos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reestructuración de la deuda. Bueno, yo creo que las respuestas son muchas, pero hay que tratar de concentrarse esencialmente en los grandes ejes que movieron al mundo desde la reestructuración, diríamos, de la construcción del mundo de Naciones Unidas a partir de los años 40 y pico. Es cierto que el mundo avanzó mucho más en los terrenos de los derechos de la libertad, de los derechos políticos, que en los derechos económicos, sociales y diríamos, y culturales. Vale decir, se avanzó más en la libertad que en el bienestar. Y esto, sobre todo, se expresa en la falta de una regulación adecuada de las grandes cuestiones macroeconómicas y sobre todo en el sistema financiero. Las deficiencias que presenta la vulnerabilidad de los estados frente a la problemática financiera que ha arrasado, diríamos, la realidad internacional de los últimos 20, 30 años, es el principal déficit. Esto no quiere decir de que las grandes construcciones de derechos humanos, la Convención Americana, los pactos de derechos civiles y políticos, etcétera, no hayan tenido un enorme desarrollo. Lo que pasa es que muchas veces ha acontecido de que inclusive esos mismos instrumentos que nacieron de alguna manera para defender al individuo, para defendernos contra la tortura, contra la persecución, etcétera, pretendieron también ser utilizados por estos, diríamos, intereses económicos globales, macroeconómicos, que a veces arrasan con las economías estatales. Hubo tensiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vos eras responsable del área de derechos humanos de la Cancillería antes de la crisis del 2001. ¿Cómo se discutió ahí ese tema del que estás hablando? Yo creo que es interesante recordarlo, porque el tema de la deuda, yo creo que empezamos como sociedad a tener un consenso sobre la importancia que ha tenido este tema, lo gravitante y lo decisivo, y cómo ha incidido, cómo ha sido un condicionante de todo el proceso democrático en la Argentina, el desarrollo de nuestra democracia. Tenemos que pensar que cuando el gobierno de Alfonsín asume, tiene una gran espada de Damocles, que es una enorme deuda externa, sí, que crece en progresiones geométricas, diríamos en ese momento los intereses eran del 17, del 18%, increíble, y no se pudo llevar adelante una negociación colectiva de todos los países deudores, y se produjo durante los años 80 la mayor transferencia de recursos del sur hacia el norte. Digo esto para demostrar cómo las dificultades con las cuales nuestro proceso democrático se pudieron impulsar. También teníamos que demostrarle al mundo que éramos derechos humanos y por lo tanto estábamos dispuestos a ratificar todos los convenios internacionales y por eso ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, la Convención Americana prevé en el artículo 21 el derecho de propiedad. Y lo prevé en forma absoluta con algunas pequeñas limitantes. Y aquí entro en una anécdota que me parece significativa para ver el contexto histórico y cuáles eran los grandes debates. En ese momento lo que se debatía era la posibilidad de crear un club de deudores, que no se pudo llegar a hacer. Y al ratificar lo intentó la Argentina con Brasil y México y después
alguna mano me parece que lo diluyó poniendo más participantes, lo cual lo hacía poco efectivo, ¿no? Lo hacía poco efectivo, pero además la sanción, Reagan y los grandes intereses tuvieron una actitud totalmente despiadada, inclusive llegaron a decir que se constituía una comisión de deudores, muchas de las negociaciones se interrumpían, había acusaciones de tipo de que entraríamos en una especie de default, en fin, como consecuencias. Imagínense con países que recién empezaban a emerger en un proceso democrático, eran muy vulnerables. Así claro. que, bueno. Por otra parte, cuando ratificamos el convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos, establecimos ahí una reserva, una serie de cláusulas. ¿Qué es técnicamente una reserva? Cuando un país establece una reserva, ¿qué es? Es una directiva donde el Estado se compromete a respetar ese artículo con la reserva que él mismo establece. Con eso se puede, poner un límite. Eso se puede realizar o realizar una cláusula interpretativa. ¿Y cuál era la reserva, Leandro? La reserva estaba referida que en cuestiones del derecho de propiedad, el Estado argentino no podía aceptar condicionantes de política económica, con lo cual era una reserva suficientemente amplia como para después evitar, si venían planteos de orden patrimonial para reclamar en un organismo que contra el Estado argentino, tendría la posibilidad de invocar ciertas limitaciones y plantear cómo esta reserva permitirle que sea en el ámbito interno y con las limitaciones internas soberanas que el propio Estado puede imponerse, adoptar y enfrentar ese tipo de compromisos o situaciones que le venían planteadas. En ese momento, a decir verdad, nosotros teníamos una enorme duda sobre cuál era el nivel de deuda, inclusive interna. La dictadura militar se había apropiado de los bienes de muchísimas personas. No olvidemos que había una lista bastante extensa, inclusive estaba el caso de Timerman, que había sido privado de los bienes y del diario, en fin. Entonces, se nos planteaba ahí, bueno, si nosotros reconocíamos, al plantear el reconocimiento de la Convención Americana, estábamos también reconociendo la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Por lo tanto, temíamos fundadamente de que muchos reclamos, en vez de plantear ahí los problemas que se plantean por las detenciones, por la tortura, etc., se nos transformara en un ámbito en donde hubiese reclamos patrimoniales de envergadura, inclusive por parte de los bancos, por parte... Y esto realmente con el tiempo se va a acontecer, porque en la primera fase... O sea que ese temor no fue teórico. No fue un temor teórico. Y yo recuerdo inclusive, hay una anécdota que no quiero dejar de contar, yo conocía mucho a Timerman previamente, y recuerdo que él me vino a ver, yo estaba en la Cancillería en el momento en que habíamos ratificado la convención. Estás hablando del 83, 84. 83, 84. Me dijo, yo querría que tú fueras mi abogado por mi caso ante la Corte Interamericana, porque acá la jurisprudencia me ha reconocido una indemnización, me va a reconocer una indemnización muy, muy baja. Le dije, yo no voy a poder ser, le digo, y por varias razones. Una de ellas, le expliqué, es porque nosotros hemos introducido una cláusula para evitar este tipo de situaciones, porque no sabemos cuánto se debe, sí, cómo que obviamente se debe. No eran para tipos que habían sido secuestrados y privados de sus bienes, sino contra los bancos, pero bueno. Claro, en ese caso era contra los bancos. Y lo que me llamó la atención, y esto yo creo importante decirlo, es que me dijo, Timerman, mirá Leandro, si es por eso, yo no me voy a presentar en los órganos internacionales. Me parece fundada la decisión, y no se presentó. Y no se presentó. Y no se presentó, y el reclamo de él era un reclamo muy, muy considerable, porque además había sido privado del diario, además de los daños personales, etc. Lo quiero decir como un ejemplo importante de una actitud, porque se entendió cuál era el sentido de esa cláusula. Bueno, pero después nos encontramos, y yo poco recorrería la página de los diarios de la época, cuando en el 2001, cuando yo vuelvo a la Cancillería, porque voy a presidir la Comisión de Derechos Humanos, entonces unos meses antes intervengo en los juicios que tiene el Estado y me descubro una cosa, que hay muchísimos juicios que superaban los $1.000 millones de la época, que eran juicios de tipo patrimonial. ¿Un solo juicio o el total? Varios, había varios juicios. Había uno, por ejemplo, de un abogado que reclamaba honorarios y que había llegado a un acuerdo con el gobierno argentino que en ese momento había consentido por decreto pagar
superaba los 100 millones de dólares. De honorarios. De honorarios. Teníamos por un ¿Cuánto tiempo fuiste vos abogado litigante privado? Privado. No fuiste funcionario, poco. Poco, pero cuando lo fui en los años 70 y pico, y en ese caso previo al golpe de Estado, y en ese caso hacíamos defensa de tipo, diríamos, defendíamos presos políticos, de opinión, etcétera. Por lo tanto, no teníamos... No eran 100 millones de dólares. No eran 100 millones de dólares. Precisamente. Precisamente. Pero teníamos, por ejemplo, el caso del Banco Federal del Norte, el dueño, uno de los... Eso en el 2001. 2001, que se había presentado por más de 100 millones de dólares, que tenía como abogado en Washington al expresidente, el ex candidato a la presidencia, Bob Dole, por el Partido Republicano, y también una presión enorme para cobrar dentro de la Comisión Interamericana que llegáramos a acuerdos para, como lo había hecho ya el gobierno de Menem, reconociendo la competencia de la Comisión para cobrar. Bueno, obviamente, en ese momento yo recurriría un poco a los diarios porque hay sentencias en ese momento, decisiones de la Comisión que rechazan esos cobros y la competencia de la Comisión para ese tipo de cobros, muy importante y decisivo, porque de lo contrario no eran esos casos solamente, sino todos los casos que se abrirían hacia el futuro. Quiero decir que ahí hubo realmente, cuando hubo una delegación de soberanía, porque el gran problema que se planteó cuando emergimos a la democracia es la exigencia internacional de los acreedores para que delegáramos soberanía. No lo hicimos. Delegar soberanía es el lugar donde se solucionan controversias, son por ejemplo los tribunales de Nueva York, o de Londres o donde fuera. O el CIADI, por ejemplo. En ese sentido Alfonsín fue CIADI es Banco Mundial. Dijo, no vamos a ceder soberanía, y no lo lograron en ese sentido. Pero en lo que sí se cedió soberanía, que era para permitir que un organismo internacional pudiera pronunciarse como la Corte Interamericana, lo hicimos solamente para razones de tipo humano, de otras características. Pero se quiso travestizar esto y se trató de aplicar también para los cobros. Y esa cláusula nos sirvió enormemente en su momento para poder plantear y defender con firmeza, al extremo de que la Comisión rechazó esos juicios que estaban pendientes, que el gobierno argentino, y de una manera totalmente indebida, había aceptado la competencia de la Comisión y había llegado a negociaciones que inclusive después se investigaron en el país y fueron, diríamos, procesadas las personas que habían llegado a esos acuerdos espurios, que eran contrarios a los principios mismos que regían, y por otra parte daba lugar, suponía, que había intereses realmente muy espurios, porque de lo contrario se habría que reclamos de tipo patrimonial se presentaran ante la Comisión, el gobierno aceptaba la competencia de la Comisión, aceptaba los montos, inclusive la legitimidad de los montos, y llegaba a un acuerdo de solución amistosa y de esa manera se cobraba directamente por el Estado. Esto fue realmente algo que se radicó en ese momento y es una cláusula que yo creo que habría que tenerla muy en cuenta, porque de lo contrario corremos el riesgo de que se nos expanda el ámbito en el cual los cobros Leandro, personales. Si vos trasladaras esa cláusula o el espíritu de la cláusula a la negociación del tema buitres. Yo creo que en este momento, sí, más allá de las diferencias que pueden haber en cómo uno presenta el tema, yo creo que hay clara conciencia en este país, y yo diría unánime, de que con el fallo de Griesa se crea una dificultad objetiva dentro del país con respecto a lo que fue la negociación por los 120.000 millones de dólares. Hay que reconocer, y todos reconocen, que fue una buena negociación, más allá de los matices con que algunos pueden tener en el 2005 y en el 2010. Sí. Inclusive con una cláusula gatillo que estableció que no podían cambiarse las condiciones. Se abrió la negociación después de una muy buena negociación en el 2005, se abrió en el 2010, pero no se cambiaron las condiciones y por lo tanto se incorporaron. Estaba claro que todos pensábamos que había que resolver el otro problema porque con el tiempo se iban a ir potenciando. El de los holdouts, decís vos. Eso no se podía dejar colgado. Eso no se podía dejar colgado. Inclusive les diría, recuerdo en las discusiones internas que tuvimos dentro de la auditoría, yo tenía mucho interés de hacer un dictamen en el cual señaláramos con mucha claridad que para la Auditoría General de la Nación, que intervenimos en los temas de deuda, nuestro criterio era
que no se podía violar el principio del pari passu. ¿Por qué? Para darle un trato igualitario para todos los acreedores. Un trato igualitario. Para decirle al Estado, ustedes no pueden negociar más allá de esto. Además se comprometieron ante el Congreso. Y esa cláusula cerrojo es una cláusula muy importante. Eso es lo que transformó a esa deuda que era deudas que habían tenido distintas negociaciones, una deuda soberana. El Estado la asumía. Esto es importante decirlo, y además fue ratificada por el Congreso, y el Congreso puso la cláusula. Entonces, esto que podía servir de salvaguarda para dos razones. Una, para que el Estado supiera que nosotros, cuando auditáramos, no íbamos a aceptar una, diríamos, negociación que saliera de los cauces del propio compromiso argentino. Pero al mismo tiempo, una cláusula de salvaguarda para negociar con los acreedores y le miren, señores, cualquiera sea la dimensión o la sentencia que se pueda poner en el exterior, yo tengo un compromiso frente a mi Estado que soberanamente ha aceptado la deuda esta, de negociar en estas condiciones, como una cláusula también de reaseguro en la negociación. Bueno, determinadas razones no me permitieron convencer, por eso es que expreso mi opinión de alguna manera fuera del marco de la auditoría, pero estoy seguro que si nos pronunciaríamos en ese sentido. Creo que hay consenso en que la negociación debe realizarse desde una posición en la cual el país no pueda ser obligado o, digamos, llevado a una suerte de default. No es menor. El tema del default no hay que desvirtuarlo. Hay un enorme interés en muchos sectores de llevar a la Argentina al default. El tema de la negociación de la deuda, el tema de la deuda externa en la Argentina, hay que pensarlo con una perspectiva histórica. Ha habido grandes negocios para atrás. Este es un país, la deuda externa es algo que ha sido un enorme negocio para muchos sectores especuladores. No olvidemos que una de las cosas que hizo Cavallo antes, cuando fue, diríamos, fue subsecretario durante el gobierno de facto, una de las cuestiones que él tomó, una de las decisiones que él, fue precisamente lo que llamamos nosotros vulgarmente la nacionalización de la deuda externa. Y la presidencia del Banco Central. Exactamente. Y después hubo dos megas canjes, inclusive algunos de ellos están siendo examinados en la justicia. Algunos entienden de que fue bien llevado, otros entienden. En todo caso, la Argentina, el tema es, hay una historia del endeudamiento argentino, una historia de negocios con el endeudamiento de Argentina que nadie puede mirar de una manera ingenua. Entonces, es importante que el país lo resuelva, es importante que el país negocie y podemos tener opiniones de alguna manera distintas sobre si están llevando adelante, si se tendría que ser Kicillof el que está en este momento allá, u otra persona, como la negociación, las modalidades en que eso se puede llevar adelante. Pero no hay ninguna duda que el país tiene que negociar desde una posición de fuerza, porque este negocio de la deuda es un negocio que ya ha transformado a la Argentina en una referencia histórica y muy frustrante, muy desafortunada para nosotros. Entonces, todo lo que sea una negociación desde una posición adecuada tiene que ser, diríamos, lo que nos unifica como país. Y resolverlo. Y resolver este problema, porque tiene muchísimas otras implicancias. Y todos tenemos que impulsar ese apoyo, esa negociación. Tenemos que esperar un resultado positivo. Un resultado positivo, como decíamos, con límites, porque nosotros no podemos comprometer. El default sería técnicamente un desastre desde el punto de vista económico. Realmente sería un desastre. Y no sería importante que ahí nos diéramos de cuenta de que todavía en la Argentina hay, mejor dicho en el mundo, hay intereses que quieren el default y que quieren todavía continuar con el negocio de la deuda. Acá lo que tenemos que unificarnos como país para resolver este problema no es tanto lo que nos queda. Es decir, que un default beneficiaría a los propios sectores financieros y no a la Argentina en este caso. Tendría enormes consecuencias, una parte de los sectores tendría enormes consecuencias en todo lo que es la reestructuración de la deuda. Consecuencias negativas. Depende cómo caemos en las condiciones negativas. Sin duda que las traería. No olvidemos que
el propio Fondo Monetario ha realizado observaciones muy críticas con respecto a la ausencia de criterios para resolver, diríamos, los grandes problemas que se generan como consecuencia de la negociación de la deuda. Aquí vamos a entrar en una discusión, no vamos a entrar en esta discusión si cuando discutimos el tema del Club de París tendríamos que haber ido aceptando las posibilidades de un monitoreo del fondo, etc. No vamos a entrar en esa discusión. Lo que es cierto es que el fondo ya ha reconocido de que la ausencia de normas claras que beneficien a los países que renegocian y que renegocian como lo hizo Argentina, con absoluta transparencia, con absoluta claridad y asumiendo importantes compromisos económicos y financieros y que los ha cumplido, bueno, esto es una realidad internacional. Entonces, de lo que se trata es cómo, frente a una coyuntura a la que hemos llegado por distintas circunstancias históricas, no desequilibran y nos impiden salir de algo donde realmente todos, absolutamente todos, queremos salir. ¿Cómo se podría empezar o cómo se podría profundizar la construcción de algún instrumento, o por lo menos la construcción de cierto nivel de consenso sobre estos temas? Haciendo de vuelta la comparación con lo que vos definías como el campo de preservación de las libertades. Yo creo que lo que ha habido es un desajuste. Esa disparidad surge del hecho de que progresaron más los determinados instrumentos internacionales que otros. Decíamos, por ejemplo, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el pacto, prevé claramente la autonomía que tienen los estados sobre sus recursos naturales, la imposibilidad de que se los condicione desde el punto de vista internacional o externo. Ahí ya hay ciertos pilares. Lo que no se ha desarrollado son los instrumentos concretos. Y es cierto también que tampoco se pudieron desarrollar desde el punto de vista regional. Fijémonos, por ejemplo, importante que hubiera sido si ya no solo la OEA, sino UNASUR o cualquiera de estos organismos hubiese apoyado como cimiento de su construcción un enfoque similar sobre diríamos, la defensa regional frente a este tipo de movimientos especulativos o movimientos propios del sistema financiero internacional. Ahora, hay instrumentos. Se nos termina el tiempo. ¿Hay instrumentos? Hay que apoyar. Un segundo nada más. Hay que apoyarse en ellos, pero sobre todo hay que crear instrumentos de negociación concretos. Hace falta instrumentos procesales, no solo declarativos, no tomas de principios, sino realmente mecanismos que nos permitan hacer defensa. Y eso hay que negociarlo multilateralmente y rápidamente. Gracias, Leandro. Leandro Dupuy con nosotros, gracias a ustedes también. Nos vamos con Lula. La democracia es movimiento perpetuo, dice el expresidente de Brasil, y la política no es pacto de silencio, por eso también estamos acá. Chau, gracias y hasta el domingo.